Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de lógica inferencial. Este es un tema muy recurrente en el examen de la UNI, en el examen de San Marcos, Villarreal, Agraria y otras universidades. En el orden que te he dicho son los que siempre vienen. Ahora, pero para manejar este tema, para poder sacar inferencias, que es una conclusión, lo que vamos a hacer es entender primero lo que es una lógica de clase. Y para entender lógica de clase, chicos, es muy importante saber qué cosa es una clase. Una clase es aquel que reúne, agrupa, colecciona elementos que tienen al menos una característica en común. Por ejemplo, hay una clase que se llama la clase los filósofos, una clase las cantantes, una clase los taxistas, una clase las plantas, los filósofos, las cantantes, los taxistas, las plantas. Son clases. Ahora, cada una de estas clases tiene su complemento. ¿Qué es el complemento, profesor? El complemento es lo que le falta a la clase para hacer el universo. Quiere decir que la clase sumada al complemento, lo que vas a obtener, ¿qué cosa es? El universo. Por ejemplo, el complemento de los filósofos, el complemento de los filósofos es los no filósofos. El complemento de las cantantes es las no cantantes. El complemento de los taxistas es los no taxistas. El complemento de las plantas es los no plantas. Quiere decir que, profe, que las plantas con las no plantas te dan el universo. Los taxistas con los no taxistas te dan el universo. Las cantantes con las no cantantes te dan el universo, siempre. Ahora, ¿en qué momento el no participa como complemento? El no participa como complemento cuando está inmediatamente antes que la clase. Cuando está inmediatamente antes que la clase, funciona como complemento. Como este no está antes de la clase, complemento. No antes de la clase, complemento. No inmediatamente antes que la clase, complemento. Recuerda que la clase con el complemento que me da, el universo. Entonces, este no está actuando como negación, está actuando como complemento. ¿Me dejo entender? Ya está. Ahora mírame acá. Los filósofos, las cantantes, los taxistas, las plantas, se puede simbolizar con una letra mayúscula del abecedario. Por ejemplo, a esta yo lo puedo simbolizar como P. Si los filósofos es P, los no filósofos se pone el mismo P con una rayita arriba, que significa complemento de P. Las cantantes le puedo poner Q. Entonces las no cantantes sería el mismo Q con una rayita arriba. Los taxistas lo puedo simbolizar como S. Los no taxistas será el mismo S con una rayita arriba. Las plantas es un R. Las no plantas es el mismo R con una rayita arriba. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, permíteme hablarte ahora de los cuantificadores. ¿Los cuantificadores para qué sirven? Para relacionar a las clases, a los complementos o la clase complemento. Con los cuantificadores relacionas a las clases, a los complementos o a las clases con el complemento. Y cuando hablamos de cuantificadores se dividen en dos, por su cantidad en universal o particular. Universal, particular, por su cantidad, porque el cuantificador mide la cantidad. Puede ser universal, particular. Pero tanto el universal como el particular, el cual es conocido como existencial, también se dividen en dos, en afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. El universal afirmativo más representativo es el todos, el famoso todos son. Es el universal afirmativo más representativo. El universal negativo representativo es el ningún
ningún es. El universal afirmativo, todos son. El negativo, ningún es. Ahora un detalle, no vayas a pensar que porque dice negativo está negando. No. Negativos implica que es una expresión que expresa algo que es negativo, pero no que está negando. Cuidado. Entonces, afirmativo, todos son. Negativo, ningún es. Ambos universales. Ambos. Aquí habla del universo, aquí también habla del universo. En cambio, en existencial o particular, también son dos. Afirmativo, negativo. Acá habla de sus partes. Particular. Existencial, existe al menos uno. Particular, habla de las partes. Afirmativo, algunos son. Afirmativo, algunos son. Negativo, algunos no son. Y esta es la segunda función del no. Mira, este no hace que él sea existencial negativo o particular negativo. Porque si no estaría este no, se convierte en afirmativo. Pero al poner el no, se hace negativo. Ojo, que no implica que está negando. Simplemente este no le da calidad negativa. Entonces la primera función del no es que actúa como complemento. ¿Cuándo el no es complemento? Cuando está inmediatamente antes de la clase. Ahí es complemento. Pero ¿cuándo no es calidad negativa? Cuando es un particular y el no está antes del verbo. Si es un particular y el no está antes del verbo, ¿qué verbo? Lo que pasa es que hay dos formas de expresar el verbo. Los famosos verbos ser o estar. El es y el son pertenecen a la familia de los verbos ser o estar. Entonces, si el no está antes del verbo y este es particular, le da calidad negativa. Entonces, la función del no acá es darle una calidad negativa. Entonces, afirmativo, algunos no son. Afirmativo, algunos son. Negativo, algunos no son. Ese es el afirmativo y el negativo. ¿Correcto? No te olvides que el es y el son los verbos ser o estar. Entonces, dos funciones del no. Si está antes de la clase, complemento. Si está antes del verbo y es particular, calidad negativa. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las proposiciones categóricas. Mira, una proposición categórica, por ejemplo, todos los S son P. Todos los S son P. Pero ¿sabías tú que el todos puede ser también cada uno? O sea, cada uno de los S son P. O puedo decir cualquier S es P. O simplemente los S son P. Profe, o sea, el todos puede ser reemplazado por cualquiera de estas expresiones. O por todo aquel que exprese del universo de manera afirmativa. El ningún S es P. Ya sabemos que es un universal negativo. En vez del ningún puedo decir no existe. No existe S que sea P. Puede ser nadie de los S es P. O puedo decir no hay S que sea P. En cualquiera significa ningún, que es un universal negativo. Otra proposición categórica. Algunos S son P. En vez de algunos, podemos decir varios. Varios S son P. Pocos S son P. La mayoría de S es P. Gran parte de S es P. Al menos un S es P. Muchos S son P. Cualquiera de ellos representa algunos. Cuarto, algunos S no son P. Obviamente el algunos puede ser reemplazado por él. Varios S no son P, pocos S no son P, la mayoría de S no es P. No puedo cambiar. Pero lo que quiero que entiendas es que hay 4 proposiciones categóricas. En base a esas 4 se mueve todo este tema. En base a estas 4 proposiciones se mueve este tema. Ahora déjame decirte algo. Estas proposiciones se pueden graficar. Por eso vamos a ver ahora la gráfica de proposiciones. Para graficar proposiciones
se debe tener en cuenta. ¿Qué cosa debo tener en cuenta? Lo siguiente. Cuando tú agarras y dibujas y sombreas, es porque estás seguro que no existe elementos. Cuando tú graficas y te das cuenta que en esta zona no hay elementos, lo que tienes que hacer es sombrear. Porque cuando tú sombreas, estás diciendo que no existe elementos. Profe, pero ¿cuándo puedo decir que no existe? ¿Sabes cuándo decimos que no existe? Cuando está contradiciendo a la proposición. Cuando una determinada zona contradice a la proposición, no debe existir. O sea, no existe cuando está contradiciendo a la proposición. Y si esa zona contradice a la proposición, no debe existir. Entonces lo que debo hacer es sombrear. O sea, sombreo cuando no existe elementos. Cuando estoy seguro de que no hay elementos. ¿Y cuándo pongo X? Pongo X cuando estoy seguro que sí existe elementos. Pongo X cuando estoy completamente seguro que ahí tiene que existir elementos. Entonces, no existe elementos cuando está contradiciendo a la proposición. Si esa determinada zona contradice a la proposición, no existe elementos. Lo tienes que sombrear porque está contradiciendo. Y pongo X cuando estoy seguro que tiene que haber elementos. Te cuento, ambos se niegan. ¿Por qué? Porque si acá dice que no existe elementos y acá dice que sí existe elementos, ambos se niegan mutuamente. O sea, el sombreadito se niega con el X con el sombreadito, porque él dice que no existe y él dice que sí existe. Por lo tanto, ambos se niegan. Ahora, cuando el gráfico queda así, es porque te falta información. No sabes si existe o no existe. Aquí puede existir, como también no puede existir. Puede que haya o puede que no haya. Falta información. Ahora te doy una noticia. ¿De cuál de estos tres puedo sacar conclusiones? Yo puedo sacar conclusión de él porque sé que no hay. Yo puedo sacar conclusión de él porque sé que sí hay. Pero de él nunca puedo sacar conclusión porque falta información. ¿Me dejo entender? Veamos. Continuamos. Vamos a ver ahora la gráfica de estas proposiciones. Dice acá, todos los S son P. ¿Cómo graficar mediante los diagramas de Venn todos los S son P? Mira, lo primero que vas a hacer es lo siguiente, mira. Te está hablando de S. Entonces digamos que esto representa la clase S. Y como esto representa la clase S y hay dos zonas, podría yo decir que acá habrá S y acá también habrá S. Hay dos zonas, ¿sí? Te están hablando de la clase P. Entonces por acá está la clase P. Entonces habría P por acá y también P por acá. ¿Correcto? Ahora, no te vayas a olvidar que el son pertenece al verbo ser o están. Y yo te sugiero que para que puedas entender mejor, a ese son, cámbialo por están. Están con o están en, como quieras. Entonces, si tú lo cambias para un mejor entendimiento, mira cómo se leería. Todos los S están con P. Todo aquel que es S, dice todos los S. Cuando digo todos los S es todos sin excepción. Todos los S tienen que estar con P. Si nos vamos al gráfico, este S sí está con P, pero este S no. Por lo tanto, este S está contradiciendo, porque todo S tiene que estar con P. Si todo S tiene que estar con P, efectivamente este S está con P, pero este S no. Está contradiciendo. ¿Y qué dijimos en la teoría? Si contradice, ¿qué hacemos? Lo tenemos que
sombrear para que no exista. O sea que acá no debe existir elementos. Porque si existe, va a contradecir. Y la idea es que se cumpla que todos los S son P. Entonces acá necesariamente debe ir sombreado para que no exista. Ahora, si ya no existe acá, todos los S tienen que estar acá. Y si todos los S están acá, siempre van a ser P. Ojo que la condición es para el S. Todo aquel que es S tiene que estar con P, mas no al revés. Acá dice, todos los S están con P. Si sombreamos acá, ya no existe elementos. Entonces todo S tiene que ir acá para que esté con P. ¿De acuerdo? Entonces la gráfica sería todos los S son P, sería de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente gráfica. La siguiente gráfica nos dice, ningún S es P. Mira, recuerda que el es significa el verbo ser o estar. Puedo poner está con o está en, como quieras. ¿Correcto? Está on o está en. Y te cuento que el ningún, ¿sabes qué significa? Mira, para ti con cariño. Ningún significa nada en común. Nada en común. Ah, mira, nada en común. Acuérdate, el ningún, nada en común. Acá dice, ningún S es P. Ningún S está con P. En otras palabras, nada en común entre S y P. Nada en común entre S y P. Muy bien. Si esta es la clase S, puedo yo decir que acá hay S y que acá también hay S. Si esta es la clase P, puedo decir que acá hay P y que acá también hay P. Pero mira qué dice. Nada en común entre el S y el P. Si tú te das cuenta, este S y este P tienen esta zona en común. Pero dice nada en común, porque ningún S está en P. Nada en común entre S y P, pero esto está en común. Entonces, para que se cumpla esto no debe existir. Y para que no exista, ¿qué debo hacer? Te escuché hasta acá. ¿Qué debo hacer? Sombrear. Al sombrear, estoy diciendo que ya no existe. Ya no existe. Ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Porque dice que no hay nada en común, no existe. No hay elementos comunes entre S y P. Entonces esta zona va sombreada para que no exista. Ahí observas que no existe elementos comunes entre S y P. No hay nada en común. Entonces este significa ningún S es P. Esto significa ningún S es P. Entonces mira, bandosa, esto es todo S es P y esto significa ningún S es P. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Qué significa el algún? El algún, ¿sabes qué significa? Particular, viene de parte. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar un artificio. El algún, cada vez que leas algún, tú lo puedes cambiar por existe. Y recuerda que la existencia es con X, porque poníamos X cuando existe. Y no te olvides que este es significa está en. O sea, acá lo que está diciendo es que existe S que está en P. O sea, tiene que existir. Mira, L es la clase S y L es la clase P. S habrá acá y S habrá acá. P habrá acá y P habrá acá. Y dice, existe S que está en P. ¿Dónde está ese S que está en P? Acá. Pero dice que tiene que existir. Y para que exista, ¿qué debemos hacer? Acá está el S que está en P. Esta es la zona de S que está en P. Para que exista, ¿qué debo poner? X. Al poner X, estoy diciendo que existe S que está con P. ¿Me dejo entender? Quiere decir entonces que acá ya no va S, ni acá tampoco va S. Porque X va acá, que significa que existe. Existe S que está en P.
¿Me dejo entender? Ahora miramos acá arribita. No te olvides que el algún o algunos significa existe. Existe. Y no te olvides que el son significa está con o está en, como quieras. O sea, acá estás diciendo, esta es la clase S, esta es la clase P. Por acá hay S, por acá hay S, por acá hay P y por acá hay P. ¿Pero qué está diciendo? Que existe S que no está con P. ¿Dónde está el S que no está con P? Acá. Porque aquí el S está con P. Pero yo quiero que exista S que no esté con P. Este es el S que no está con P. Como este es el S que no está aún con P, esto debe existir. Y para que exista, ¿qué debo poner acá? Debo poner X. Al poner X estoy diciendo que existe S que no está con P. Este X es S que no está con P. Y cumple. Ahora mira, esta es la gráfica de todos los S son P. Esta es la gráfica de ningún S es P. Esta es la gráfica de algunos S no son P. Esta es la gráfica de algún S es P, que son las 4 proposiciones categóricas que yo te hablé. Ahora mira, observa algo más. Acá no existe, pero acá sí existe. Acá no existe, pero acá sí existe. ¿Sabes qué significa eso, chiquitos? ¿Sabes qué significa? Ya me estás leyendo la mente, ¿sí o no? Claro. ¿Qué significa eso, profesor? Que si acá no existe y acá existe, ambos se niegan. Ambos se niegan. Entonces, quiere decir, muchachitos, lo siguiente, que la negación de todos los S son P, su negación sería algunos S no son P. Porque donde no hay, ahora hay. Donde no hay, ahora hay. Por lo tanto, todos los S son P, su negación es algunos S no son P. Oiga, al revés también se cumple. Algunos S no son P, se niega con todos los S son P. Porque donde hay, ahora no hay. Donde hay, ahora no hay. Por lo tanto, algunos S no son P, se niega con todos los S son P. Ambos se niegan mutuamente. Quiere decir que si yo te dijera, ¿cuál es la negación de todos los niños son hábiles? La negación de todos los niños son hábiles sería algunos niños no son hábiles. Si yo te dijera, algunas mujeres no son cantantes, la negación de algunas mujeres no son cantantes sería todas las mujeres son cantantes. Análogamente acá, mira, ve, donde no hay, ahora hay, y donde hay, ahora no hay. Entonces ambos se niegan mutuamente. El uno es negación del otro. Entonces él es su negación de él y viceversa, su negación. O sea, profe, puedo yo decir que la negación de ningún S es P, su negación, algún S es P. La negación de algún S es P, su negación, ningún S es P. Ambos se niegan mutuamente. Quiere decir, ningún sapo es herbívoro, ningún sapo es herbívoro, su negación, algún sapo es herbívoro. Algunos hombres son ociosos, su negación, ningún hombre es ocioso. Es así como se va negando. Vamos a ver silogismo. Fíjense, el silogismo dice, es un razonamiento que consta de 3 proposiciones, pues la tercera proposición se deduce de las 2 primeras. En otras palabras, ¿cómo reconocer un silogismo? Cuando te dan 2 proposiciones y tú deduces la tercera proposición. Porque recuerda que el silogismo consta de 3 proposiciones y la tercera se deduce de las 2 primeras. Te están dando las 2 primeras y tú debes deducir la tercera proposición. Quiere decir entonces, por ejemplo acá, tenemos un ejemplo de silogismo, que es obvio y evidente la respuesta que tú me vas a dar. Si A es igual a B y B es igual a C, la conclusión sería que A es igual a C. ¿Verdad? Si A es igual a B
y B es igual a C, se concluye que A es igual a C. Análogamente acá, mira, ve, yo puedo rápidamente sacar la conclusión. Si P es mayor que Q y Q es mayor que R, la conclusión sería P es mayor que R. Porque si P es mayor que Q y Q es mayor que R, por lo tanto P es mayor que R. Ahora, note este detalle que ni siquiera te lo he dicho, tú lo observas. El término medio o común, date cuenta, el término medio o común no participa en la conclusión. El término medio o común no participa en la conclusión. El término medio o común no participan en la conclusión. O sea, no participa. Se llama término medio o común. No participa en la conclusión. Y eso grábatelo. En silogismo, aquel que es término medio o común no participa en la conclusión. No participa en la conclusión. El término medio o común no participa en la conclusión. Grábate, ¿eh? Cuando hagamos problemas, eso te lo tienes que saber. El término medio no participa en la conclusión. ¿De acuerdo? Ese es importante saber en el silogismo. Silogismo, te dan dos proposiciones, tú deduces la tercera. Acuérdate que el término medio común no participa. Silogismo, te dan dos proposiciones, acuérdate que el término medio común no participa en la conclusión. ¿Ok? Veamos ahora, ejercicios. Si me dicen que todos los S son P, mira, todos los S son P y todos los P son Q. Yo estoy seguro que tú ya tienes la respuesta en tu boca, ¿sí o no? Claro, porque si todos los S son P y todos los P son Q, ¿qué puedo concluir? Hasta acá te escucho. Todos los S son Q. ¿Sí o no? Porque si todos los S son P y todos los P son Q, todos los S son Q. Date cuenta que el término común es P y ese P no está en la conclusión. Profe, ¿se puede hacer gráficamente? Claro, esa es la idea. Hacerlo gráficamente, porque no todo te va a salir mentalmente. Mira, todos los S son P. Graficamos todos los S son P. Eso ya hemos hecho en la primera parte de la teoría. Todos los S son P. Sería de esta forma, ¿verdad? Vamos a graficar todos los S son P. Ahí está. Recordemos que esta es la clase S y esta es la clase P. Y dice todos los S son P. Sombreamos acá. Sombreamos ahí. Eso es todos los S son P. ¿Sí o no? Eso es todos los S son P. Todos los S son P. ¿Sí o no? Ahora la siguiente. Todos los P son Q. Ahora aparece todos los P son Q. Todos los P son Q. Ahora aparece todos los P son Q. Y todos los P son Q, ¿cómo sería? Ya pues todo P está en Q. Entonces acá no tiene que haber elementos. ¿Sí o no? Porque todos los P tienen que estar en Q. Ahora nota algo. Sabemos que P no debe participar en la conclusión. Ya sabemos. Tiene que estar entre S y Q. Ahora noto algo. Todo S va a estar en Q siempre. Porque todo S va a ir acá y va a estar en Q. Entonces todo S va a estar en Q, pero no al revés. Todo Q, porque puede haber Q acá, puede haber Q acá, puede haber Q acá. Entonces no puedo afirmar lo contrario, pero sí puedo decir que todo S siempre va a estar en Q, porque yo sé que acá no hay elementos. Es por esa razón que la opción correcta sería todos los S son Q. Todos los S son Q. ¿De acuerdo? Ahora veamos acá, mira. Todos los S son P y ningún P es R. Todos los S son P y ningún P es R. Estoy seguro que algunos ya están sufriendo, pero yo te voy a enseñar gráficamente. Gráficamente lo vas a entender al toque. A ver, todos los S son P. Ya, graficamos todos los S son P. Ahí está. Vamos a graficar todos los S son P. Este grafiquito que estoy haciendo aquí va a significar todos los S son P.
Ahí está. Fíjate bien. Esta es la clase S, esta es la clase P, pero dice todos los S son P. Sombreamos acá. Y hemos explicado por qué. Todos los S son P. Sería así. Eso sería todos los S son P. Eso sería todos los S son P. Ahora viene lo otro. Ningún P es R. Allá. Ningún P es R. Ahora graficamos. Ningún P es R. Ahora graficamos. Ningún P es R. Oye, y ningún P es R. Acá está R. Dice ningún P es R. Entonces quiere decir que acá no hay elementos. No hay elementos. No hay elementos. Ningún P es R. ¿Qué sabemos? Profe, que lo común, profesor, es P. Si lo común es P, P no debe estar en la conclusión. Por lo tanto, yo ya sé que P no debe participar. La respuesta tiene que entrar entre S y R. ¿Y qué observas de S y R? De S y R te das cuenta que no hay nada en común. Claro, profe, S-R no hay nada en común. Entonces puedo concluir ningún S es R. Ningún S es R. Puedo concluir que ningún es, o sea, nada de S está en R y nada de R está en S. O sea, ningún S es R, sería la conclusión. Dice, si todos los S son P y algunos Q son S, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué hacemos? Graficamos. Todos los S son P, lo vamos a graficar. Todos los S son P. Ahí está. Esta es la clase S, este va a ser la clase P. Y dice, todos los S son P. Muy bien. Clase S, clase P y todos los S son P. Sombreamos acá. Eso ya hemos explicado por qué. Sombreamos así. Todos los S son P. ¿Ok? Todos los S son P. Y ahora dice, algunos Q son S. El algunos S existe. Existe algunos Q que son S. Allá aparece el Q. Pero dice, existe algunos Q que son S. Este es el Q. Este es el Q. Pero existe algunos Q que son S. Ese existe significa X. Existe Q que es S. Solamente acá. Porque acá no hay. Tiene que haber X ahí. Porque ahí existe Q que es S. Acá no. Porque no existe. Ya está. ¿Quién es la clase común? ¿Quién es la clase media? El S. El S. Entonces ya sabemos que el S no debe estar en la conclusión. El S no debe participar. Solamente entre Q y P. ¿Y qué puedo decir de X? Que es algún Q y a la vez es algún P. Puedo decir algún Q es P, algún Q es P o algún P es Q. Es lo mismo. Entonces la conclusión sería acá, algunos P son Q, o si quieres al revés, algunos Q son P. Por cualquier lado estaría la condición que está acá. Algunos Q son P o algunos P son Q. La conclusión es la misma. ¿Correcto? Cuarto tipo de problema. Mira, ningún S es P. Ningún S es P y algún P es Q. Quiero la conclusión. ¿Qué es lo que hago, muchachitos? Grafico. Ningún S es P. Lo graficamos. Ningún S es P. Vamos por acá. Vamos a graficar ningún S es P. Ahí está. Vamos a graficar ningún S es P. Esta es la clase S. Este va a ser la clase P. Ahí está. Pero ¿qué dice, mis chicos? Dice que ningún S es P. Recuerda que el ningún es nada en común. Nada en común entre S y P. Ahí está. Nada en común entre S y P. Ahí está. Nada en común. Ya está. Y ahora dice, algún P es Q. Allá, algún P es Q. Aparece el Q. Pero dice, algún P es Q. Esta es la clase Q. Pero dice, algún P es Q. Si algún P es Q,
tiene que haber un X acá, porque el algún significa existe. Existe algún Q que es P. ¿Está bien? Ahora mira, ¿quién es la clase común, la clase media? El P. Recuerda que el P no debe estar en la conclusión, no debe. Tiene que estar solamente entre Q y S. Mira que de estas zonas no puedo hablar porque me falta información. De estas zonas nada puedo hablar. En cambio de estas zonas sí. Lo único que me hay que decir es algún Q, porque no puedo decir algún P, ya que como es común no puedo hablar en la conclusión de P, pero sí puedo hablar de algún Q. Este algún Q no tiene nada que ver con S. Entonces puedo decir, este algún Q no es S. Este algún Q no es S. Porque a P no lo puedo mencionar. Por lo tanto, la conclusión sería algún Q que es X no es S. Algún Q no es S. Hay algún Q que es X que no está en S. Esto sería la conclusión de estas dos proposiciones. Estos son los ejemplos de silogismo.